Dentro de los pasos de muestreo, el investigador debe seleccionar el procedimiento de muestreo y luego, dentro de este procedimiento, elegir el tipo de muestreo, es decir, la forma en que van a ser seleccionados los elementos que compondrán la muestra. En este encuentro abordaremos los tipos de muestreo comprendidos dentro del procedimiento no probabilístico. Debemos recordar que el procedimiento no probabilístico se caracteriza por la particularidad de que el investigador selecciona de acuerdo a su propio criterio los elementos que formarán parte de la muestra. No trabaja con cálculos matemáticos para establecer el tamaño de la muestra y tampoco se conoce la probabilidad de selección de los elementos. De esta manera, los datos obtenidos a partir de la muestra nunca podrán ser proyectados ni representar la población total de estudio. Considerando entonces estas características, podemos ver que existen 4 tipos de muestreos: el muestreo por conveniencia, por juicio, por bola de nieve y por cuotas. Veamos ahora las características del muestreo por conveniencia. Muestreo por conveniencia. Busca obtener una muestra de elementos convenientes, esto es, que se encuentren en el lugar y momentos adecuados. La selección se deja en manos del entrevistador. Bien, para aclarar un poquito más este ejemplo, vamos a por un caso de análisis. En este caso, vamos a proponer que nuestro elemento de estudio sea el consumidor de yerba mate La Hoja, es decir, no es cualquier consumidor ni hace referencia a cualquier marca. Entonces, considerando de que no existe un marco muestral de todos los consumidores de yerba mate La Hoja, el investigador puede utilizar el muestreo por conveniencia accediendo a los elementos que formarán parte de la muestra a través de la concurrencia de los lugares donde se vende este producto. Entonces, como una cuestión práctica, sencilla y conveniente para el investigador, seleccionará las personas que forman parte de la muestra a partir de la búsqueda en almacenes, supermercados, hipermercados o cualquier otro lugar donde se venda este producto. Entonces, cuando llegue un consumidor y lo identifique como consumidor o potencial consumidor realizando una compra sobre esta marca, lo abordará para que complete los datos concernientes al cuestionario vinculado con los objetivos de estudio. Acá hay una conveniencia del investigador por acceder a los elementos de una manera sencilla y práctica. Pasemos ahora a analizar el muestreo por juicio. En este tipo de muestreo, el investigador recurre a la experiencia, a la trayectoria y al consejo de un profesional en un área determinada. Entonces, no queda solo a criterio del investigador, sino que se basa en la opinión de una tercera persona que lo asesora en el tema. Es decir, le da su punto de vista acerca de cuál sería el tipo de población o las características de elemento que tendría que encuestar para cumplimentar los objetivos de estudio. En este caso, por ejemplo, suponiendo que trabajáramos para un laboratorio de cremas, podríamos decir que la persona con problemas dermatológicos sería el elemento de estudio. Ahora, para abordar este tema podríamos recurrir a un médico dermatólogo que nos asesore acerca de cuál sería la población con mayor probabilidad de problemas dermatológicos y de esa manera enfocarnos en seleccionar los elementos que él nos indique. Esto ahorra tiempo y ahorra costos. ¿Por qué? Porque focaliza el muestreo solamente en los elementos o en la población que tengan más probabilidad, digamos, de tener un problema, o sea, de acercarse más a los objetivos de estudio y no caer en encuestar a toda la población, porque puede ocurrir que gran parte de la población realmente no tenga problemas dermatológicos. Entonces, en estos casos, en donde nos basamos en la experiencia de una tercera persona, es muy importante analizar su punto de vista para optimizar tiempo, esfuerzos y dinero. Veamos ahora en qué consiste el muestreo por bola de nieve.
En esta técnica se selecciona un grupo inicial de individuos, a los que después de haber sido entrevistados, se les pide que identifiquen a otras personas que pertenezcan a la población meta de interés. El muestreo de bola de nieve suele utilizarse con poblaciones poco comunes. Bien, vamos a ilustrar un poquito más este muestreo por bola de nieve, pero acá lo que hace es hincapié en lo que es la referencia, actuar para seleccionar los elementos por referencia. Viendo con un ejemplo más concreto, podemos decir que en nuestro caso de análisis, nuestro elemento de estudio sería un coleccionista de autos antiguos. Este tipo de muestreo se aplica para poblaciones muy particulares, con características tan específicas que las hace casi tan imperceptibles, tan pequeñas, que son difíciles de encontrar, de acceder, de calcular en cuanto a magnitudes y sobre todo de identificar los elementos que forman parte de esa población. Entonces se cae en el muestreo por bola de nieve, que en realidad funciona a través de las referencias. Es decir, el investigador comienza con 1 o 2 o 3 personas que reúnan la característica, en este caso de coleccionar autos antiguos, y como son comunidades estrechas que se vinculan con personas que reúnen la misma característica, le pedimos que referencien, que recomienden a otros para continuar así eligiendo y haciéndolos participar del muestreo. Entonces, por referencia, actuaremos hasta conseguir el tamaño de muestra deseado. Pasemos ahora a analizar el último de los tipos de muestreo concernientes o pertenecientes al procedimiento no probabilístico. En este caso sería el muestreo por cuotas. En nuestro caso de análisis, podemos decir que el elemento es una persona mayor de 18 años que puede ser potencial cliente de una clínica odontológica privada. ¿Sí? Nuestro cliente en realidad es una clínica odontológica privada y estamos tratando de entrevistar, de encuestar a potenciales clientes, con lo cual no tenemos un marco muestral, entonces trabajamos nuevamente con un procedimiento no probabilístico. Aquí lo que tiene que reunir es la característica de ser mayor de 18 años. Ahora bien, teniendo una población determinada de cierta cantidad de elementos, lo que trata de hacer este muestreo por cuotas es seleccionar una muestra que de alguna manera siga el comportamiento de la población respecto de una variable de estudio, una variable de análisis. Para ello, lo importante es detectar una variable de análisis de segmentación de esta población que sea particularmente interesante para el objetivo de estudio. Acá si quiero ver los potenciales clientes para una clínica odontológica privada, por ejemplo, el hecho de que sean trabajadores o que no estén trabajando es algo importante a la hora de segmentar la información porque puede convertirlos realmente en potenciales clientes o no. ¿Por qué? Porque tienen ingresos personales o no. Otra variable de segmentación podría haber sido el género femenino o masculino, pero no es tan importante respecto de, considerando la potencialidad que tiene para ser cliente, ¿no? Respecto del hecho de que trabaje o no trabaje. Porque aquí el interés va a estar dado en que tenga las posibilidades económicas de contratar los servicios de la clínica o no. Entonces, ¿cómo funciona? Lo primero es considerar a toda la población. En segundo lugar, buscar una variable de segmentación que sea significativa respecto a los objetivos de estudio. Es decir, cuando analicemos los datos, en este caso vamos a ver las diferencias de potencialidad de cliente entre la gente que trabaja y la que no trabaja. Pero más allá de poder segmentar a las personas, hay que reunir una serie de pasos. En este cuadro de análisis vemos cada una de las etapas que se deben cumplir para abordar un muestreo por cuotas. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener clara la cantidad de personas de la población. No estamos hablando aquí de quiénes son, sino de cuántas son. Supongamos que tenemos una localidad, una ciudad pequeña con 3.000 habitantes. N mayúscula, en la segunda columna al final, nos va a determinar la cantidad de habitantes. Yo voy a segmentar esta población o dividir esta población en dos grupos, aquellos que trabajan de los que no trabajan. Pero necesito saber cuántas personas hay en cada grupo, no quiénes son, sino cuántas son. Entonces encuentro que en esta localidad de 3.000 habitantes, 1.800, lógicamente mayores de 18 años, ¿no? 1.800 son trabajadores y
1.200 personas no están trabajando en este momento. Una vez que tengo determinada la cantidad de personas que se incluyen dentro de cada grupo, tengo que saber cuál es la relación proporcional de estas personas respecto del total. Es decir, ¿cuánto representan 1.800 en 3.000 personas? Un 60%. ¿Y cuánto representan 1.200 en 3.000 personas? Un 40%. Entonces, como el muestreo por cuota trata de sacar una muestra parecida al comportamiento de la población respecto de la variable de estudio, lo que vamos a tratar de hacer de acá es sacar una muestra que trate de asemejarse al comportamiento de la población respecto a que sean trabajadores y no trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay más personas que trabajan, mi muestra tendrá que estar compuesta por más personas que trabajan y menos personas que no trabajan. Entonces, calculando estos porcentajes de grupo, ¿qué es lo que voy a hacer? Una vez que calculo el tamaño de muestra, que en este caso es n minúscula igual a 80 personas, ese tamaño de muestra lo he calculado de acuerdo a un criterio mío como investigadora. Recordemos que estamos dentro del procedimiento no probabilístico, entonces el tamaño de la muestra lo fijo como investigador de acuerdo a un criterio propio. Entonces, considerando que tengo que encuestar a 80 personas, voy a decir que tiene que haber dentro de estas 80 personas más personas trabajadoras que no trabajadoras. Entonces, calculando el 60% de 80, que son 48, y el 40% de 80, que equivale a 32 personas, voy a fijar lo que se llaman cuotas de control. ¿Qué quiere decir esto? Que para realizar el relevamiento de datos voy a encuestar solamente a 48 trabajadores y a 32 no trabajadores. Eso es lo que me va a ayudar a controlar la cantidad de personas dentro de cada clasificación o grupo que debo encuestar siguiendo con su patrón regional o poblacional. Esto no quiere decir que estas 80 personas, es decir, las 48 trabajadoras y 32 no trabajadoras, representen a todos los individuos dentro de su grupo. ¿Por qué? Porque la selección final de estas personas va a estar ligado al criterio del investigador. Entonces, por más que aquí se trate de hacer un muestreo que cumpla de alguna manera con características parecidas a la distribución poblacional, nunca la muestra ni la información de la muestra va a representar a la población total de estudio. Otra de las cosas para rescatar respecto de este muestreo es que cuando se utilizan variables de segmentación de la población, se utilizan variables duras, variables que se pueden acceder a través, por ejemplo, de un instituto de estadísticas y censo. Son variables censales, son variables que se pueden acceder a través de organismos públicos, por ejemplo, el género, la edad, el nivel de ingreso, el lugar del asentamiento poblacional, la cantidad de personas por grupo familiar, es decir, son variables que se recogen a través de datos censales. No podría, por ejemplo, en este caso, abordar la misma investigación para mi cliente, que es la clínica privada odontológica, utilizando como variable de segmentación que tengan problemas o que no tengan problemas con su boca, con sus dientes, o que hayan tenido algún tipo de caries. ¿Por qué? Porque ese dato no es un dato censal ni público, es un dato que por ahí podría tener el día de mañana cuando construya mi base de datos acerca de mis clientes. Entonces, no puedo fijarme en variables blandas si tengo que abordarlo a través de datos duros, estadísticos. Entonces, cuando un investigador decide trabajar la búsqueda de datos a través de un procedimiento no probabilístico, deberá ver la mejor manera de llegar a esa muestra a través de alguno de estos tipos de muestreo, ya sea por conveniencia, por juicio de un tercero, por bola de nieve a través de recomendación o a través de un muestreo por cuotas tratando de acercarse al comportamiento poblacional. Recordemos que en todos estos casos la selección física del elemento que va a formar parte de la muestra va a terminar quedando a criterio del investigador.